Hola amigos de YouTube, otra vez por aquí. En esta ocasión, como me habéis pedido a través de mi correo electrónico, vamos a hacer un tutorial que va a tratar sobre cómo hacer una insoladora para placas PCB. Más que la justicia de la insoladora va a ser cómo se construye el temporizador electrónico. En mi página web ya tengo un tutorial de cómo hice en su día una insoladora, pero está el tutorial muy escueto y lo que es la maniobra está hecha pues mecánicamente o electromecánicamente con relés y en fin, no es lo que pretendemos. Tenía que modificarla hace tiempo, siempre decía tengo que modificarlo, tengo que cambiarlo, pero nunca llegaba el momento. Y ahora pues mira, aprovechando que me habéis pedido que haga una tutorial sobre ese tema, pues vamos a hacerlo. Lo que haremos será construir un circuito electrónico con el circuito integrado, el NE555, que me imagino que casi todos conoceréis, y es que no lo conozcáis, pues como vamos a tratar un poco sobre el tema, vamos a analizarlo un poco, veremos cómo funciona, sus diferentes maneras de conectarlo y en fin, cómo usarlo como temporizador. Pues sin más dilatación vamos a empezar a ver cómo es el 555 y sus diferentes formas de conectarse y cómo se puede utilizar y en qué circuitos. Antes de entrar en materia, vamos a analizar lo que es el integrado, el circuito integrado LNE 555. Como veis aquí, tiene 8 patillas, como es lógico que aquí está la imagen está súper ampliada, ¿no? Para que lo veáis. Tiene 8 patillas y estas son las marcas que nos dicen las patillas cómo se pueden enumerar. Teniendo en cuenta que esta es la marca, esta será la patilla número 1, la patilla número 2, la 3, la 4 y al otro lado será la 8, la 7, la 6 y la 5. O sea, 1, 2, 3, 4 y al otro lado 5, 6, 7 y 8. Es muy importante, como sabéis, el patillaje de esos circuitos integrados, porque si no, aparte que no funcionan, se destruyen. Aquí siempre mirando de este sitio, la patilla esta es la 1 y luego correlativamente dando la vuelta. Ahora, dicho esto, vamos a mirar cómo es interiormente un poco este circuito integrado, sin entrar mucho en detalle, porque si no esto se alargaría mucho. Pues vamos a ver, este es el circuito interior del 555. Este integrado se utiliza para activar o desactivar circuitos durante un intervalo de tiempo determinados. O sea que podemos decir que se usa como temporizador, combinándolo con otros componentes como resistencias, condensadores, etc.
Con esos componentes podemos variar la duración de los intervalos de tiempo que está activado o desactivado. Sus aplicaciones son numerosas, como encender luces, apagarlas, hacer intermitencias, en fin, un sinfín de cosas. Y según cómo se conecte, se puede utilizar como lo que llamamos en electrónica un clock, o sea, un, un temporizador de tiempo a intervalos constantes o variantes. Bueno, esto ya lo veremos más tarde. Estos clocks se utilizan muchísimo en circuitos digitales. El 555, como he dicho antes, tiene 8 pines que conectaremos dependiendo de las funciones que queramos realizar. Vamos a ver ahora un poco lo que es el patillaje del 555. La patilla 1 es masa o negativo. La patilla 1 siempre va conectada a masa o al negativo. La patilla 2, el trigger o disparo, este se utiliza para activar o desactivar, o sea, para que se active o se desactive la patilla 3. La patilla 3 es la salida, que según cómo se conecten el circuito integrado, pues nos será una función u otra. El 4 es el reset. Si este pin no se utiliza, hay que conectarlo a la patilla 8 para que evitar que se autorresete el mismo. El pin 5 es el control de voltaje. El 6 es el umbral, que es un control interno para poner la patilla 3 esta patilla 3 a nivel alto o bajo. La patilla 7 es para descargar el condensador externo utilizado por el temporizador. Y la patilla 8 es el voltaje de entrada, o sea, el voltaje de alimentación, el positivo, que puede ir en que en el 55 pueden ir de 3 a 15 voltios. Es las tensiones que aguanta este integrado. Este integrado interiormente lleva dos comparadores, que es este y este, o amplificadores operacionales. Luego lleva un buffer inversor y amplificador. Este amplifica, perdón, este amplifica. Por eso estos integrados nos pueden llegar a aguantar hasta 200 miliamperios gracias al buffer ese inversor. Luego lleva un biestable RS y un transistor NPN. Y aquí lleva esas resistencias que son unos divisores de tensión, que dependiendo de la tensión que tengamos de entrada, pues tendremos pues unas funciones u otras. Este circuito integrado se puede conectar a circuitos como monoestable o como estable.
dependiendo de los componentes que le pongamos en el circuito. Ahora lo que haremos será mirar un poco por encima cómo funciona y cómo se conectan los dos sistemas de funcionamiento, tanto como monoestable como estable. Ahora lo que os voy a dejar también es el datasheet para que lo tengáis, para que lo veáis, bueno, que son las características de este circuito integrado. Aquí tenéis el datasheet, que esto es lo mismo que lo que hemos visto antes, los dos comparadores, el flip-flop, el de salida y el transistor. Y aquí tenéis las características. Ya he dicho, esto aguanta un máximo de 200 miliamperios. Pero bueno, yo me gusta trabajar con un poco menos porque llevarlo al máximo siempre. Vamos a ver ahora cómo se comporta el 555 como mono estable. En este tipo de funcionamiento, la patilla 3, esta de aquí, que hemos dicho que es la de salida, puede estar a dos niveles, a nivel estable o nivel bajo. En la patilla 3 habrá pues en este caso 0 voltios. Y en estado inestable o nivel alto, la patilla 3 está, la de salida, estará a nivel alto. O sea que tendremos prácticamente la tensión VCC. Un pelín menos, un pelín menos. O sea que a nivel alto tendremos la tensión de entrada, de alimentación, un pelín menos, y a nivel bajo tendremos aquí 0 voltios. Se cambia de estado cuando en la patilla 2, en este de aquí, se cambia a inestable. Y al cabo de un tiempo, pues vuelve a su estado anterior. O sea, que cuando la patilla 2 está a nivel alto, que es como está normalmente, en la salida de la patilla 3 tendremos un nivel bajo, o sea, 0 voltios. Por otra parte, si llevamos la patilla 2 por un instante, por un intervalo de tiempo muy pequeño, a nivel bajo, la salida de la patilla 3 se pone a nivel alto durante un tiempo definido por los componentes. Y luego vuelve a nivel bajo para que se ponga otra vez a nivel alto. Tendremos que poner otra vez la patilla 2 a nivel bajo. Y así sucesivamente. El tiempo de estar activada la salida depende de la resistencia y el condensador del circuito. Se conecta a la patilla 2, o sea, a la entrada un pulsador, y en la patilla 3 de salida se puede conectar lo que queremos activar durante un tiempo determinado. O sea que podemos guardar aquí un LED, un relé, en fin, lo que queramos activar. El tiempo en que estará activada la salida en la patilla 3 se calcula de la siguiente manera. El tiempo es igual a 1,1 multiplicado
por R3 multiplicado por C2. O sea, esta resistencia y ese condensador es lo que nos determina el tiempo que esté activado la patilla 3. Las unidades, eso es importante, tienen que ser siempre en ohmios y en faradios. O sea, ahora en este caso que tenemos un microfaradio, que son 0,00001 faradios, y 430 gas, que son 470.000 ohmios. Y nos da un tiempo de activación de 5,7 segundos. O sea que con esta fórmula podemos calcular los componentes que tengamos aquí para que esté más o menos tiempo activada la patilla 3. Y os digo, insisto, que las unidades son en ohmios y en faradios. Y eso es un poco aquí escuetamente cómo funciona el 555 como monostable. Ahora vamos a ver, vamos a pasar a ver la simulación. Bueno, pues vamos a ver ahora la simulación del circuito. Aquí tenemos el esquema y vamos a darle bueno, antes de darle al pulsador, como veis, el LED está apagado, en la patilla 3 está a nivel bajo, a 0 voltios. Aquí lo pone 0 voltios. Y cuando pongamos la patilla 2 a nivel bajo, pues se va a activar el LED. ¿Veis? El LED se ha activado y va a estar encendido durante un tiempo, que son 5,6 segundos, creo que hemos dicho antes, que es lo que nos da el tiempo, ese condensador y la resistencia. Vamos a ver ahora los niveles lógicos y vamos a activar el pulsador. Como veis, pues esto funciona, teóricamente funciona bien. Ahora lo que vamos a hacer es espalmar todo esto encima la protoboard. Bueno, pues aquí tenemos montado el circuito encima de la protoboard con la configuración de monoestable. Como lo podéis ver, da la configuración en monoestable. Y aquí vamos a conectar, hemos conectado al osciloscopio. Aquí tenemos si lo podemos apreciar, las dos sondas, una que está en la entrada de tensión y otra que está en la salida de la patilla 3 del 555. Vamos a dar tensión al circuito. Tenemos en 12 voltios. Como veis, la señal en el osciloscopio, a ver si sin la luz se ve mejor. Sí. La señal del osciloscopio, que es la sonda marina, se ha puesto pues a 12 voltios. Lo tenemos en 5 divisiones, 5 voltios por división. Esto tenemos 5, 10, 12 voltios por división. Vamos a quitar aquí, 12 voltios por división. Y como veis, la señal de la patilla 3 está a nivel bajo.
que no sé si se ve mejor con luz o sin luz. No, se ve mejor. Sí, quitamos un poco la luz, que no había tanto reflejo. Piensa que estos son corrientes, o sea, señales de corriente continua. Y ahora lo que vamos a hacer va a ser, pues, activar el pulsador. Le damos aquí al pulsador y se tiene que encender el LED verde. Efectivamente, el LED verde se enciende y la patilla 3 se pone en estado alto durante 5,6 segundos, que es lo que tenemos la resistencia, esta resistencia de aquí y ese condensador electrolítico, que es el que nos da el tiempo de encendido. Y como podéis ver aquí en el osciloscopio, cuando le damos al pulsador, la patilla 3 se nos pone a unos 10 voltios y pico. Vamos a darle otra vez. Se pone a 10 voltios y algo. O sea, si tenemos una pérdida de 1,5 voltios por el camino. Pero bueno, no es muy significativo. Siempre podemos dar un poco más de tensión al... Si queremos conseguir los 12 voltios, le damos un poco más de tensión a la alimentación. Como nos aguanta hasta 15 voltios, vamos a darle, si lo podemos apreciar, vamos a darle 14 voltios. A la alimentación, y ahora cuando disparemos nos tiene que subir a 12. Efectivamente, como veis, nos sube a 12 voltios cada vez que disparamos, que ponemos la patilla 2 la ponemos a nivel bajo. Se nos pone la patilla 3 a nivel alto, hemos dicho, y nos sale por la patilla 2 pues unos 12 voltios exactamente. Bueno, pues este es todo la teoría, el funcionamiento del 555 en estado, en modo monoestable. Ahora lo que haremos seguidamente será mirar cómo funciona en modo estable. Vamos a ver ahora la configuración del 555 en modo estable. En esta configuración, el circuito integrado no tiene estado estable. La salida de la patilla 3 va cambiando constantemente entre el nivel alto y el nivel bajo, independientemente del estado de la patilla 2, que ya no influye. El tiempo en que la salida está a nivel alto y bajo depende de los componentes que pongamos en el circuito. Aquí, como veremos, se genera una señal oscilante cuyo periodo es el tiempo que tarda en repetirse un estado determinado, en alto o en bajo. Como veis, el tiempo es T1 más T2. O sea, esto es una onda completa, o sea, aquí está en alto y aquí está a nivel bajo. ¿Cómo se calculan los tiempos? Pues muy fácil. El T1, que es cuando está a nivel alto, se calcula multiplicando la suma de R1 más R2 por 0,693 y por C1. Y T2 es 0,693 por RB por C1. RB es el tiempo de salida desactivada. Y
esto nos da pues estos dos tiempos, que este está cuando está la patilla 3, está a nivel alto, y cuando está a nivel bajo. Luego tenemos que esto, como es lógico, tiene una frecuencia. ¿Cómo se calcula? Pues la frecuencia es igual a 1 partido por el tiempo, y el resultado nos lo da en hercios. Eso tendría que ser una T mayúscula, porque es esta de aquí, pero bueno. Las unidades son la resistencia en ohmios, capacidades en faradios y el tiempo en segundos. Y la frecuencia, como es lógico, nos sale en hercios. Cambiando esta resistencia por un potenciómetro, podremos variar a voluntad pues los tiempos, como veremos en el simulador. Y esto se utiliza como clock en los diferentes circuitos digitales. Vamos a ver ahora pues la simulación de este circuito. Bueno, pues vamos a ver ahora la simulación del circuito en modo estable. Le daremos al interruptor y veis que se enciende el LED con una secuencia determinada con las fórmulas que hemos visto antes. Como veis, aquí está la gráfica. Los tiempos, como he dicho, no tienen por qué ser iguales. En este caso son tiempos diferentes. El tiempo de encendido es más largo que el de apagado del LED. Vamos a ver los niveles lógicos. Aquí los tenéis. Y ahora lo que podemos hacer, vamos a parar la simulación y vamos a cambiar la resistencia por un potenciómetro. Vamos a parar la simulación y vamos a ir aquí en sistema normal, quitamos esta resistencia y ponemos en su lugar el potenciómetro. Le damos, vamos a ver la simulación, y aquí, como podéis ver, los tiempos han cambiado. ¿Veis? A medida que toco el potenciómetro, si lo bajo, van a cambiar los ciclos. Vamos a bajarlo, pelín. ¿Veis? Los ciclos ya están cambiando. Si le doy más hit, veréis que varía. O sea que cambiando el valor del potenciómetro, de la resistencia, pues nos varían los tiempos. Es lógico, y lo podéis ver. Que han cambiado. Y los volvemos a cambiar. Hasta conseguir pues la curva que deseemos. Y esto ha sido todo en cuanto a la teoría del 555. Ahora vamos a ver esto sobre la protoboard para que lo veáis y luego ya seguiremos con el tutorial. Bueno, pues ya tenemos la protoboard montada. Vamos a darle tensión
y veréis como el LED este se enciende y se apaga secuencialmente. Y hemos cambiado la resistencia, la R2, por un potenciómetro de 100K para que veáis cómo se pueden variar los tiempos. Vamos a darle tensión. Y aquí está prácticamente a tope, casi siempre encendido. Bueno, no se aprecia, pero se enciende y se apaga, ¿eh? Luego lo veremos con el osciloscopio. Y a medida que vamos girando el potenciómetro, pues los impulsos van variando. ¿Veis cómo se aprecia? Hasta que llegan, ya que son muy lentos. Que esto lo podéis variar a vuestro gusto. Esto, ya digo, siempre se utiliza mucho este conexionado, el estable, para circuitos de tiempo reloj, lo que llaman el clock, de los muchos circuitos digitales. ¿Veis? Ahora vamos a ver el potenciómetro, digo, perdón, el osciloscopio. Y podéis ver los impulsos, como que sí que se marcan, pero con un tiempo muy pequeño. Y ahora iremos regulando el potenciómetro como hemos hecho antes y veréis que el tiempo de los pulsos pues va variando. ¿Os dais cuenta que van variando? Y podemos pues poner la frecuencia pues que deseemos. Y aquí prácticamente casi sería igual el tiempo de encendido que el de apagado. Y bueno, ya digo, aquí podemos regular los pulsos y aquí al revés. Tenemos más tiempo de encendido que de apagado. O sea que el montaje funciona. Y esto es todo en cuanto a la batería del 555. Ha sido un repaso un poco general para que supieseis un poco cómo funciona. Ya que siempre me gusta, pues cuando se hace un montaje, pues saber por qué se hace y por qué funcionan, que es lo interesante de esos temas. Vale, pues ahora ya pasaremos a lo que será el montaje en sí del temporizador para la insoladora. Vamos a ver ahora cómo podemos hacer un temporizador para la insoladora para PCBs. Bueno, para la insoladora por otras cosas. O sea, no es más, al cabo es un temporizador que lo podéis usar para lo que os guste. Para ello, como podéis observar, utilizamos el 555 en configuración monostable. Esto quiere decir, como vimos anteriormente, que al poner la patilla 2 a nivel bajo, a través del pulsador, a través de este pulsador, a la patilla 3, que es la salida del integrado del 555, se pone en el alto, o sea, la que tendremos aproximadamente, como hemos dicho, la tensión VCC de la alimentación. Será aproximadamente pues la misma, 12 voltios, baja un voltio y pico algo, va a bajar algo, pero bueno, la alimentación, si tenéis una alimentación regulable, luego lo veremos, podéis aumentar un poco la tensión hasta un máximo de 15 voltios, que es lo que soporta el integrado, y tendréis 12 voltios. O incluso podéis hacerlo aquí a 12 y poner este relé pues a un relé de 9 voltios. En fin, esto ya son cosas que cada uno puede hacer a su manera. Este
Esta bobina, cuando se activa eh, a través de ese transistor, aquí hemos puesto ese transistor, aunque el integrado da 200 miliamperios, yo medí la intensidad de la bobina del relé y son ciento y pico miliamperios. Aunque esto, ya digo, aguanta 200 miliamperios, me quise asegurar y puse por aquí en medio un transistor. O sea, que lo que hace que es que la señal a la base del transistor conduce y nos da paso a la bobina que dispara el, el relé. Ya digo, esto se puede poner directo, se puede evitar este pequeño trocito, pero yo por seguridad pues prefiero poner este transistor, que es el BC548, que creo que vale 30 céntimos de euro. O sea que no será por esto. Bueno, aquí tenemos un LED para ver cuándo está conduciendo, cuándo no está conduciendo. Y aquí, en vez de una resistencia fija, le hemos puesto un potenciómetro que puede variar entre 100K y un mega, y que tiene que ir en consonancia también con el condensador electrolítico C1, que varía entre 100 y 300 microfaradios. Esto es para determinar el tiempo de encendido de encendido del nivel alto de la patilla 3. O sea que eso ya lo probaremos sobre la protoboard para determinar los tiempos en caso de una ensoladora, que para una ensoladora lo ideal es que pueda regularse entre 1 minuto y 10 minutos. Es el tiempo bueno, normalmente una placa para insolarla, dependiendo del tipo de foco que lleve, del tipo de iluminación, pues puede tardar entre 3-4 minutos, no tarda más. Pero bueno, aquí vamos. Esto activa el relé. Ese relé tiene una entrada de 220 voltios y cuando se activa la tensión a todas las reactancias y para el encendido de los tubos fluorescentes. Y por otra parte, cuando está en reposo, si tenemos ese interruptor cerrado, se activa un buzzer o un zumbador. ¿Por qué? Porque si hacemos otras cosas, pues esto nos avisa que la insolación ha terminado y nos da una señal acústica. Y con ese interruptor pues la desactivamos. Estos diodos son diodos para que no haya retorno de corrientes. Y poca cosa más tiene este circuito. Como podéis ver, tiene poca cosa. O sea que, ya digo, es un circuito que va muy bien para la insoladora en este caso, y si no lo podéis adaptar a cualquier otro circuito que montéis que necesitéis un temporizador un temporizador de tiempo. Esto se podía sofisticar más. Había pensado, pero bueno, sería complicar mucho el tema. Se puede poner también en el panel un contador de tiempo, o sea, dos módulos digitales de 2 dígitos y, y que descontase el tiempo o sea, poner el tiempo, se viera el tiempo que poníamos con el potenciómetro y que vaya descontando el tiempo. Estos son contadores digitales, pero bueno, esto ya sería otro vídeo, otro tutorial que podríamos hablar si estáis interesados en ello. Pero bueno, esto se puede hacer muchas cosas, esto ya va sobre el ingenio de cada uno y lo que quiera hacer. Pero bueno, lo que nos lleva a nosotros es el tema ese de la insoladora, de PCBs, y o sea que veis que el circuito es súper sencillo a nivel de placa. Aquí lo único inconveniente que hay es que los relés estos ocupan bastante espacio sobre la placa, aunque sean pequeños, y la placa coge unas dimensiones un poco mayores de las deseadas, como veremos cuando la hagamos. Y eso es todo en cuanto al circuito este. Ahora lo vamos a probar sobre
la PCB y veremos qué potenciómetro, qué valor de potenciómetro y qué valor del condensador electrolítico necesitaríamos para los tiempos que deseamos. Antes de pasar a hacer las pruebas sobre la protoboard y calcular las resistencias y el valor del condensador, vamos a hacer una pequeña simulación del circuito que vamos a montar, que hemos visto antes. Aquí, bueno, esta es una batería que hemos puesto, pero esto, como es natural, es una fuente de alimentación. Esto es la entrada 120. Estos serían las lámparas de los tubos fluorescentes o las reactancias. Y esto sería la salida al zumbador. El zumbador este, cuando está activado, pues cuando está el interruptor cerrado, suena. Hace un pitido. Y cuando está desactivado, y ahora veremos el porqué. Normalmente, cuando vamos a hacer una insolación, lo que haremos será, vamos a hacer la simulación. Vamos para allá. Ahí está. Bueno, aquí ya tenemos tensión, la tensión de entrada y una tensión de salida hacia el buffer a través de este circuito que está normalmente cerrado. Le damos al interruptor y veréis que esto hace un zumbido. Le damos al pulsador, el zumbido para, y se enciende las lámparas y el LED para saber que está en funcionamiento del circuito. Ya se ha parado. ¿Por qué? Porque tenemos el potenciómetro regulado. Y veis que ahora el zumbador nos avisa que la insolación ha terminado. Esto es por si estamos despistados y porque no conviene también que esté mucho tiempo la placa insolada sin tratarla. O sea que abrimos, y como esto molesta, pues como nos hemos dado cuenta, pues abrimos el interruptor y se apaga el zumbador. Ahora vamos a cambiar el valor del potenciómetro. Le damos aquí al pulsador, se nos activa el relé y cerramos el interruptor del buffer. ¿Ves? Se ha vuelto a disparar. O sea que aquí, claro, aquí tenemos un potenciómetro de muy bajo valor. O sea que aquí tendríamos que, como ha terminado, pues lo ponemos arriba. Vamos a poner el potenciómetro al máximo y 3/4 de lo mismo. Le damos aquí y cerramos. Está insolando, ahora la placa estaría insolando, tenemos las lámparas activadas y el LED, y veis que ha durado más el ciclo. Eso digo, eso hay que recalcularlo. Abrimos el inductor para que no se oiga el ruido y ya veis cómo esto funciona perfectamente. Pues aquí tenemos el circuito montado encima la protoboard. Como veréis, aquí está puesto el zumbador, el interruptor, esto sería lo que serían las lámparas, los tubos fluorescentes. Cuidado con esto, que aquí ya tenemos en este trozo, esto ya es 220 todo, el relé y en fin, todos los componentes. Como nos interesaba que esto se regulase de 1 a 10 minutos, pues hemos calculado tiempo con la fórmula que hemos visto y hemos tenido que poner un potenciómetro, que aquí lo tenéis, de 1 mega. El condensador creo que es de 470 microfaradios. Y como veis, pues vamos a ver si podemos darle zoom
y veis un poco los componentes que lleva esto aquí encima. Vamos a ver si acercamos. Pues aquí lleva los dos diodos, el transistor, el 548, este de aquí, con su resistencia, que va a la patilla de disparo de salida del 555. Vamos a ver por aquí. Quitarle un poco. Bueno, eso es un condensador que hemos puesto que no estaba en el esquema principal. Este esquema lo vamos a modificar por una sencilla razón que ahora os voy a explicar. Bueno, el 555, el pulsador, el LED para saber si está activo o no activo, el condensador electrolítico que nos regula la descarga, bueno, la descarga no, el tiempo de encendido, y el potenciómetro que hemos visto antes. Pues nada, vamos a hacer ahora una simulación. Vamos a poner aquí con el teléfono móvil, vamos a ponerle un cronómetro para saber un poco. Tendremos que, para verlo todo, tendremos que alejar un poco la cámara y subirla un pelín. Vale, aquí creo que estará bien para verlo. Pues bueno, pues hemos conectado también un amperímetro para saber el consumo que tiene el circuito. Esto es muy importante porque, como he dicho, el 555 nos puede soportar hasta 200 miliamperios. ¿Qué pasa? Que según el consumo podemos anular una serie de componentes del circuito. Aquí tenemos un transistor porque como no sabíamos el consumo del relé, pues nos hemos asegurado y hemos puesto un transistor en medio para no fastidiarnos el 555 en caso que hubiese un exceso de intensidad, que no creo, pero bueno, como no sé lo que consume este relé a 12 voltios, pues lo hemos puesto así. No sé si lo apreciaréis, es a ver si lo puedo girar un poco. Es que tengo que hacer tantas cosas a la vez. Bueno, aquí tenemos el voltímetro, que oscila casi la misma frecuencia que la cámara, por eso hace esto, pero están fijos, los números. Y este de aquí es el miliamperímetro que tenemos conectado a la alimentación, para saber realmente qué consumo tenemos. Y el potenciómetro lo hemos regulado pues a 4 segundos. Pues vamos a hacer ahora la simulación. Lo que haríamos sería, bueno, esto se ha apagado, vamos a ponerlo en marcha. Normalmente una placa para insolarla es una placa normal con 3 minutos y medio, 4 es suficiente. Ya digo, yo utilizo tubos fluorescentes de estos negros que se llaman, que son de rayos infrarrojos y van bastante bien. Si no tenéis, pues podéis poner fluorescentes normales o una lámpara, pero lo único que va a variar es que tendréis que ponerle más tiempo de insolación. Pues nada, vamos ahora a hacer el proceso lo que sería, a ver qué pasa. Vamos a activar las dos cosas a la vez, si podemos. La secuencia sería la siguiente. Sería pulsar el arranque y al mismo tiempo, para que lo veáis, el temporizador.
ya está pulsado. ¿Qué ha pasado? Se ha encendido la lámpara, que sería la simulación de los fluorescentes, y ahora le damos al interruptor del zumbador, que no va a pasar nada porque está desactivado. Y ahora pues esto va a tardar, pues lo hemos programado, no sé, para unos 4 minutos, más o menos. Bueno, pues ahora apagaremos el interruptor del zumbador. Hemos apagado el interruptor del zumbador, que nos ha avisado que se ha parado la insolación, porque esto es un sonido un poco molesto. Hemos parado el cronómetro a casi 4 minutos, 0342, no viene tampoco de segundo arriba, segundo abajo. Y el consumo, pues, bueno, se ha parado porque se ha parado el circuito. Hemos visto que era de 120 y pico miliamperios. ¿Qué conclusiones podemos sacar de esto? Pues podemos sacar que este circuito funciona perfectamente con el potenciómetro de 1 mega y el condensador electrolítico de 470 microfaradios, y podemos anular el circuito, todo esto del transistor, y para el pilotaje del relé. O sea que el circuito, como veis, funciona perfectamente, y regulando el potenciómetro pues cambiará el tiempo de encendido de activación del relé, y consecuentemente del encendido de los tubos fluorescentes de la insoladora o las lámparas o lo que le queráis poner. Pues hemos probado ahora sin el transistor, le hemos quitado el transistor y la resistencia, y fijaos el detalle, el consumo nos ha bajado a 65,5,7 a 66 miliamperios, o sea, la mitad prácticamente. O sea que vamos a dejar el circuito exactamente así como está, porque como hemos dicho antes, el circuito integrado, el 555, nos aguanta 200 miliamperios, y el consumo que tenemos aquí veo que no sube de 66 miliamperios, o sea que lo tenemos prácticamente perfecto. O sea que vamos a sacar el esquema de esto y os lo voy a enseñar para que lo tengáis. Este pues será el esquema definitivo. Como podéis ver, se ha simplificado bastante. Hemos quitado el transistor, hemos quitado la resistencia que polarizaba el transistor, hemos quitado un diodo, y hemos quitado el pulsador y puesto aquí unas bornas, tanto aquí como en la salida, porque este va a ir al pulsador. Como el pulsador va a ir en la consola, pues aquí no tiene que estar el pulsador, como es lógico. Y aquí está la salida que irá a la bobina del relé. ¿Por qué? Porque el relé lo voy a quitar de encima de la placa. Lo voy a poner sobre la placa de alimentación o encima de otra placa que haré. ¿El por qué? Pues porque no me gusta poner sobre estos circuitos impresos, no me gusta poner también la corriente de 220 alterna, porque si hay algo, si cruce algo, puede armar un cisco y quemarlo todo de golpe. Entonces, pues hemos decidido, o he decidido, poner todo lo que es la parte de corriente alterna de 220, ponerla aparte. Y bueno, y aquí pues hemos puesto un diodo para que la bobina del relé, pues si por H por B produce un retorno de corriente o algo, pues no vaya al circuito integrado. Y como veis, pues ha quedado bastante sencillo. El potenciómetro también vamos a sacar, no lo vamos a poner sobre la placa, lo vamos a poner sobre la consola, como es lógico. Y eso es todo.
y así ha quedado modificada la placa. Bueno, ahora vamos a ver la modificación que hemos hecho en la protoboard. Hemos simplificado bastante el circuito y como podéis ver, pues hemos eliminado bastantes elementos, como habéis visto en el esquema. Vamos a probarlo, a ver si funciona. Le daremos aquí a los dos, al pulsador y al cronómetro. Como veis, el LED está encendido. El consumo que tenemos es casi 70 miliamperios, 69.800 y algo, o sea, casi 70 miliamperios. Quedaos con ese dato porque es muy importante por lo que vamos a comentar a continuación, que es el tema de la alimentación de este circuito. Bueno, se ha apagado el LED, apagamos el cronómetro, sea 3 minutos 45 segundos. Más que suficiente para insolar una placa PCB. Bueno, pues vamos a ver ahora cómo podemos alimentar el circuito temporizador. Para ello necesitaremos una fuente de alimentación según el voltaje que usemos. Más que nada, el voltaje irá condicionado sobre todo por el relé, que puede ser de 12 voltios, de 9 voltios o de 5 voltios. Como el circuito integrado nos va de 3 voltios hasta 15, pues no tendréis problema. Los sistemas de alimentación que podemos encontrar, hay que es muy económico y que es muy fácil de construir. No lleva transformador, lleva dos diodos Zener y dos diodos rectificadores, una resistencia y un condensador. Ventajas que tiene, que es muy reducido y de muy bajo coste. Inconvenientes, pues que toda la tensión de 220 la tenemos sobre el circuito, cosa que es un poco peligrosa, y que solamente nos resiste o nos da una corriente, nos suministra una corriente máxima de 70 miliamperios. No sé si os acordáis que hemos dicho antes que cuidado con ese tema, porque estaríamos en el límite del consumo del temporizador, que como hemos visto antes, tenía un consumo de 69 y algo miliamperios, o sea que estaríamos prácticamente al límite, por lo que bueno, yo no os aconsejo, no es aconsejable utilizar este tipo de circuito. Luego tenemos otro, que es este de aquí, que es lo mismo de antes, pero con un montaje diferente. Se lleva un puente rectificador, un condensador y un diodo Zener también. Problemas, pues, y convenientes, el mismo que de antes, que es fácil de construir, no lleva transformador, no es muy grande, es pequeño, ocupa poco espacio, y el inconveniente, pues el de antes, que todos los 220 los tenemos por encima del circuito y también nos da nos suministra una corriente también máxima de 70 miliamperios, o sea, 70, 75, muy justo para nuestro montaje. Y luego tenemos otro tipo de transformador de alimentación, que es muy seguro y van muy bien estos alimentadores. Son muy fáciles de construir, no ocupan demasiado sitio y la ventaja que tiene es que todo el circuito está aislado a través del transformador. Un transformador de 220, salida 12 voltios, con
con poca intensidad, no hay caso que sea más de 100.000 amperios, hay más que suficiente. Un puente rectificador, bueno, filtros, un regulador de 12 voltios, el 7812, y un transistor, el 2N3055. Este transistor aguanta mucho, este transistor aguanta, creo que son hasta, si no voy equivocado, hasta 3 amperios. O sea, que el LED de control y, bueno, la clásica alimentación que todos me imagino que conocéis. De todas formas, las alimentaciones podéis encontrar por internet, 60.000 esquemas. Yo mismo en mi página web tengo bastantes alimentaciones hechas que les podéis echar un vistazo si os interesa. Y si la queréis construir, esta es muy fácil de construir. El transformador lo podéis poner sobre la placa o ponerlo aparte, como esto, como más os guste. De todas formas, pensad siempre una cosa, que tenéis que tener alimentaciones que aguanten más por encima de los 70.000 amperios, porque si tenéis alimentaciones de menos de 70.000 amperios, se puede fastidiar. Ahora os voy a enseñar unos tipos de alimentaciones que podéis conseguir ahí en el mercado, que no son muy costosas y se pueden usar. Pues estos son los tipos de alimentaciones que podéis usar también comercialmente. Estos tienen poco coste y, en fin, se pueden utilizar, perfecto. Esto es 220, 12 voltios, 1000 miliamperios, o sea, sobradísima para lo que necesitamos. Este es un tipo, luego hay otro tipo, estos que son los que llevan las placas de LED. Este va muy sobrada, perdón. Estos son 12 voltios, 2,1 amperios, o sea, porque aquí tenéis alimentación para dar y vender. Y es regulable, ¿eh? Esta alimentación se puede regular por aquí, la salida. Esto se utiliza mucho en LEDs, en tiras de LEDs y, en fin. Este también, pues, no tiene mucho coste y estas son limitaciones hechas. Y a mí, como me gusta hacer las cosas, lo que podemos hacer también es hacer una fuente de alimentación. Esta fuente de alimentación es de entrada 220, salida 12 voltios, y este aguanta 3 amperios. Bueno, aguanta 3 amperios porque yo lo tenía hecho con este transistor, el 2N3055, pero bueno, aquí se le puede cambiar este transistor por con uno de encapsulado de ese tipo, encapsulado más pequeñito. O sea, aquí se pone un pequeño disipador y ya está. Y en cuanto al transformador para alimentación, podemos utilizar este tipo de transformadores. Este 12 voltios, 1,5 voltamperes. Esto pueden ser unos 150 miliamperios, o sea que este ya nos valdría. Y veis que el tamaño pues no es exagerado. Y si no, ya podemos poner otros más grandes, 2,8 voltamperes, que serían 300 miliamperios más o menos. O sea que ese tipo de transformadores nos iría estupendamente. Pues nada, dicho esto y visto todo, ahora vamos a pasar a todo lo que es la parte ya más manual de montar la insoladora. Esto lo vamos a hacer en otro vídeo porque este vídeo se nos ha alargado mucho y como queda un poco de materia, vamos a dividir ese tutorial en dos vídeos. O sea que este será el primer vídeo, que será la parte más teórica, y en el segundo vídeo pues será toda la parte más manual y el montaje sí de la insoladora.